Oiga bien, dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, sucedieron muchas cosas. ¿Sí recuerda? Una de esas es que los sepulcros de muchos muertos se abrieron y hubo resurrección. ¿Qué pasó con el cielo? ¿Cómo se puso? Se oscureció. El cielo se oscureció, se puso, mejor dicho, todo en tinieblas. ¿Por qué estaba el hombre separado de Dios? Por el pecado que se había cometido en el principio, por el pecado de Adán. Desde ese pecado toda la humanidad quedó separada de Dios. Amén. Entonces, a través de corderos que se mataban, a través de esa sangre y de los sacrificios, el pueblo de esa manera se expiaba el pecado. Oiga bien, pero cuando Jesús vino, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿sabes qué? Esa sangre perfecta, esa sangre sin pecado, esa sangre pura tuvo el poder para romper el velo, para romper el velo de separación, para romper eso que separaba al hombre de Dios, porque Jesús vino a reconciliar al hombre con el Padre. Jesús vino a traer propiciación por nuestros pecados, y la sangre de Jesús el Padre la ha recibido para perdón de nuestros pecados. Por eso la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda iniquidad. Aleluya, aleluya. No hay otra cosa que pueda limpiar al hombre de pecado. No hay otra cosa que tenga poder, mi hermano, para acercarnos a Dios, sino la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, dice la palabra que Dios no nos compró ni con oro ni con plata, que son cosas corruptibles, sino que nos compró con la preciosa sangre. Oiga bien, con su sangre. La plata y el oro son minerales muy preciados, que también tienen un valor muy importante, y el oro todavía es un mineral más valioso, pero ni siquiera todo el oro podía pagar el precio, hermanos, por el pecado que usted y yo teníamos. Amén. Solamente dice la palabra de Dios: no habrá remisión de pecados sino a través de sangre. La única manera de que un pecado pueda ser limpio, la única manera que había para que los pecados de la humanidad pudiesen ser limpios, era la sangre. Era la sangre, pero la sangre que no tuviera contaminación. Por eso es que antes de que viniera Jesús, se ofrecían corderos, y dice la palabra que eran corderos sin defecto, que no estuvieran ciegos, que no estuvieran cojos, que no tuvieran ninguna enfermedad en su cuerpo. Y se necesitaba la sangre de un hombre, la sangre de alguien en la cual no hubiera defecto. Y no había persona en la tierra que no tuviera el pecado dentro de él. Y el único que no tenía pecado, estando aquí en la tierra, ¿era quién? Era Jesús, el Hijo de Dios, el que no conoció pecado. Amén. Entonces, cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, entonces esa sangre sin pecado, esa sangre limpia, esa sangre que no tenía contaminación, esa sangre hizo algo. Esa sangre penetró, esa sangre se presentó ante ese velo, esa sangre se presentó ante eso que había, ante esa brecha, y le dijo: ya no más,
bendición. Pero ahora, ¿quiénes pueden entrar en la presencia de Dios? ¿Quiénes pueden entrar en la presencia de Dios? Oigan, todo aquel que reconozca a Jesús como el Salvador. Porque el que está reconociendo a Jesús como el Salvador está recibiendo el poder de su sangre. El que reconoce a Jesús como el Salvador está reconociendo la sangre del Cordero. Y solo la sangre nos ha dado derecho, acceso a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. Solo la sangre. Amén. Amén. Por eso es necesario que todo hombre y mujer reconozca a Jesús como el Salvador. Porque dice Jesús: no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que nos dio acceso ante el Padre? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos ha justificado. La sangre del Cordero nos ha santificado. Y tú y yo tenemos que darle todos los días gracias a Jesús por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Él murió, Él derramó su sangre y puso su vida para darnos vida a usted y a mí. Entonces, todo aquel que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios se convierte en ¿qué de Dios? En un hijo de Dios. Entonces vamos a estar enlazando aquí, vea. El que reconoce a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, se convierte en ¿qué de Dios? Dice la palabra: y todos los que le recibieron y todos los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Dice la palabra nuevamente: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, los que creyeron en Jesús, se les dio potestad de ser llamados como hijos de Dios. Entonces queda claro que no todos son hijos. Oiga bien, no todos son hijos. Hay dos clases. Oiga, vea. En la tierra podemos estar de dos maneras: viviendo como hijos o viviendo como criaturas de Dios. Óigalo bien. Todos fuimos creados por Dios. Todos fuimos hechos criaturas de Dios. Pero dice la palabra: mas a todos los que recibieron a Jesús, mas a todos los que creyeron en su nombre, pasaron de ser criaturas, y dice la Biblia, se les dio potestad de ser llamados como hijos de Dios. Aleluya. A través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio de Jesús, tengo acceso a la presencia del Padre. Puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia, y puedo clamar: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, que significa papito mío, porque Jesús me abrió la puerta, para que entrara al lugar santísimo, para que no me quedara a las afueras del templo esperando que el sacerdote entrara. Ahora me ha dicho: tú también puedes pasar, tú también puedes pasar, tú también puedes entrar. Entra porque eres mi hijo, entra porque Jesús me ha presentado su sangre. Aleluya. Hermanos, esto es una de las cosas más maravillosas: el libre acceso que tengo al Padre. Porque les recordaba que en el tabernáculo solo el sacerdote, solo el sumo sacerdote tenía autoridad para entrar al lugar santísimo. Pero ahora, como Jesús rompió el velo a través de su sangre, ¿quiénes pueden entrar entonces?
¿quiénes pueden entrar? ¿Solo el apóstol? ¿Solo la profeta? ¿Serán los ministros de alabanza? ¿Quiénes podemos entrar? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Quiénes pueden entrar? Y dice la palabra, oiga, ¿y qué pasa? Porque como nosotros pecamos, ¿qué pasa si pecamos? ¿Habrá remedio para el pecado? ¿Cuál es ese remedio? ¿Cuál es ese remedio? Dice la palabra de Dios que si alguno cometiere pecado, ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer si cometemos pecados? Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos de todo pecado. Así que, ¿quiénes cometemos pecado? Todos cometemos pecado. Amén. Pero dice la Biblia que si cometemos pecado, ¿qué debemos hacer? Quedarnos con ese pecadito ahí guardadito. Dijo el rey David, mientras callé, mientras me quedé con el pecado adentro, que dice el rey David que le pasaron a los huesos. Se le entumecieron los huesos. Mientras callé, dice el rey David, mi pecado, mis huesos se entumecieron. Entonces, ¿qué pasa cuando guardamos el pecado y no lo traemos a la presencia de Dios? ¿Qué pasa? El pecado tiene un efecto, y es un efecto de destrucción en nuestras vidas. Destruye nuestra alma y aún afecta a nuestros cuerpos. Nos puede dar artritis, nos puede dar una cantidad de enfermedades. Entonces el rey David dijo en el Salmo, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, sé que mis huesos, ¿qué le empezó a suceder a los huesos del rey David? A sentir dolor, a entumecerse los huesos. Entonces, ¿cuál es el remedio para el pecado? La confesión. Y para confesar necesito ¿qué? Hablarlos. Oiga bien, hablarlos. Porque podemos decir, pero si Dios conoce todo. Pero si la palabra de Dios me está diciendo que tengo que confesarlo, es porque tengo que ¿qué? Que tengo que ir a la presencia de Dios con una actitud de arrepentimiento en mi corazón y decirle, Padre, vengo ante ti porque yo he pecado, Señor. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo había cometido pecado, cierto, se había ido del lado del padre. Pero cuando vino ante el Padre, ¿qué hizo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él vino en una actitud de arrepentimiento. Él vino a confesar su pecado delante del Padre. Les voy a decir algo. Mientras callamos el pecado, mientras callamos nuestras faltas, le damos autoridad al enemigo para destruir nuestras vidas. Pero cuando confesamos nuestro pecado, le quitamos autoridad al enemigo. Le quitamos autoridad para que él siga destruyendo nuestras vidas y nuestros hogares. Amén. Amén. Entonces, qué privilegio el ser hijo de Dios. Amén. Cuando somos hijos, tenemos las llaves. Oiga bien, ¿saben lo que es tener las llaves de la casa de nuestros padres? La casa de nuestro Padre Celestial. Porque somos hijos de Dios. Cuando somos hijos, tenemos derechos. ¿Derecho a qué? A todo lo que es de nuestro
Padre. Amén. A todo lo que es de nuestro Padre. Yo tengo las llaves de mi casa. Yo no vivo con ellos, pero cada vez que yo quiero, yo entro a la casa de mis padres. Yo entro y abro todas las puertas, porque tengo llaves de todas las puertas, aún de la habitación de mis padres. Oiga bien, usted no puede ir a esa casa y abrir todas las puertas, porque no llega un hijo. Pero cuando yo llego, yo sí lo puedo hacer, porque soy que de ellos, su hija. Amén. Y ellos me han entregado las llaves. Entonces, cuando una criatura llega, no puede entrar a la presencia de Dios. Pero cuando se presenta un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, dice: Abba Padre, 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 Abba Padre. Y el Padre le dirá a los ángeles: dejen entrar a Rodney, dejen entrar a Mario, dejen entrar a Sofía, dejen entrar a Juan, dejen entrar a Yamil, dejen entrar a Lisa, dejen entrar a Marta, dejen entrar a Eve, dejen entrar a Fabio, déjenlo entrar, porque es mi hijo. Tiene un sello, el sello de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Denle entrada, abran la puerta, porque ha llegado un hijo mío, ha llegado un hijo y tiene derecho para entrar, tiene derecho para entrar. ¡Qué hermoso ser un hijo de Dios! ¡Aleluya! Cuando te conviertes en un hijo de Dios, Dios te entrega autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre todo aquello que Jesús derrotó en la cruz del Calvario con su sangre. Aleluya. Jesús con su sangre destruyó, dice la palabra. Él con su sangre destruyó el poder del pecado, destruyó el poder de la muerte, destruyó el poder de la enfermedad. Él con su sangre consumió toda maldición que había en nuestra contra. Él con su sangre anuló el acta de los pecados que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Él con su sangre nos ha redimido, nos ha dado salvación. Con su sangre en la cruz, con su muerte en la cruz, con su victoria en el Hades. Oh, hermano, destruyó, dice la palabra, que avergonzó públicamente a los principados y a las potestades, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Con su sangre aplastó la cabeza a Satanás. Oh, con su sangre, dice la palabra, que sometió, dice que el Padre, a través de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, sometió todas las cosas. Todas las cosas están sometidas debajo de los pies de Cristo Jesús. Debajo de los pies de Cristo Jesús. Y como todas las cosas están sometidas debajo de sus pies, Él le dijo a todos los que son hijos: les doy potestad para que ustedes puedan hollar serpientes, para que ustedes puedan hollar escorpiones. Les doy potestad para destruir, les doy potestad para quebrantar. Y solo lo pueden hacer los que son llamados hijos de Dios, los que han recibido a Jesús como el Salvador, los que han creído que Jesucristo fue el que el Padre envió a la tierra para morir por nuestros pecados. Aleluya. Hermanos, sobre todo lo que Jesús venció, el propósito del Padre es que también nosotros los hijos podamos tener victoria sobre ellos. Y tú dirás: pero ¿cómo puedo vencer el pecado que tengo dentro de mí? Primero te tienes que apropiar de algo. Es apropiarte
de que la sangre del Cordero consumió ese pecado que está en tu corazón, consumió ese mal que está en nuestras vidas. Cuando yo estoy viviendo luchas con pecado, cuando caigo en pecado, cuando estoy librando batallas con el pecado, algunas veces, no todas las veces, algunas veces me ha tocado pararme frente al espejo y me ha tocado ponerle el dedo y decirle: María Inés, te quiero recordar algo, que este pecado, esta batalla, esto con lo cual estás batallando, te quiero recordar que en la cruz del Calvario Jesús con su sangre lo consumió, Jesús con su sangre lo destruyó, Jesús lo venció, y por su poder, por su victoria, por el poder del Espíritu de Dios que está morando dentro de ti, también vas a tener victoria. Eres vencedor por medio de la sangre, por medio de la victoria de Cristo Jesús. Hermanos, vivo luchas con mi corazón, de males que se quieren apoderar de mi corazón. Vivo lucha con la naturaleza carnal que está en mí. Pero les recuerdo esa naturaleza carnal, lo que está en el libro de Romanos capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a mí del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida me ha librado, me ha librado, me ha librado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Yo no tengo poder para vencer el pecado. Yo no tengo poder para vencer la tentación. Pero Jesús lo hizo por mí. Jesús lo hizo por mí. Y me dio su Espíritu para darme poder, para que yo también sea libre, para que yo pueda vencer, hermanos. No hay uno aquí que pueda decir que no tiene luchas. Y dice la palabra: ninguno puede decir que no ha cometido pecado, porque el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Todos, hermanos, pecamos, pero gloriosa la sangre del Cordero, glorioso el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros para vencer, hermano. Y en Cristo Jesús dice la palabra que somos más que hermanos. Y el pecado nos habla, y el mal nos habla muchas veces, y nos dice: tú no puedes salir de aquí, tú no puedes dejar esto, tú no puedes salir de este mal. El enemigo habla a nuestras mentes y nos dice: yo soy más fuerte que tú. La adicción habla a la mente y dice: tú no puedes dejar de tomar, tú no puedes dejar de drogarte. El pecado le habla al hombre y dice: no puedes dejar a esa mujer que tienes por la calle. El pecado nos habla a la mente y dice: tú no puedes sacar ese odio, ese resentimiento que está dentro de tu corazón. Yo no lo puedo hacer en mi fuerza, no. Pero Jesús lo hizo por mí y me dio su Espíritu para darme poder, para yo vencer, para yo vencer. Todo lo puedo, todo lo puedo, no es mi fuerza, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo a través de Jesús, a través de su poder. Todo lo puedo en Cristo, hermano. Es verdad que tú solo no puedes salir. Es verdad que yo sola no puedo librar con mis males, con la tentación. Pero tengo que acudir al que todo lo puede. Tengo que decirle: Espíritu Santo, oh, tú fuiste enviado a mi vida para darme poder, para que yo pueda vivir la victoria que Jesús conquistó por mí en la cruz. Y si el enemigo habla a tu mente y te dice: tú no tienes derecho de entrar. Y si el enemigo habla a tu mente y te dice: tú estás sucio, solo di: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y vengo aquí, Señor, vengo a traer mi pecado ante ti, vengo a confesarte mi pecado.
porque necesito que tú me levantes, Señor. Necesito que tú me restaures, Señor. Oh, Señor, necesito estar en comunión contigo, Señor. No quiero estar separado de ti, Señor. Dice la palabra de Dios, cuando el rey David pecó, y en el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, él dice que su Dios es un Dios de qué. Él dice: Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Que el rey David, después de haber cometido semejante pecado de asesinato, semejante pecado de adulterio, de deslealtad, ¿por qué el rey David aquí lo encontramos yendo ante el Padre diciendo esto? ¿Por qué? Porque él conocía un aspecto del corazón del Padre, y él conocía que su Padre era misericordioso. Les voy a decir algo: Jesús es toda justicia, Dios es toda santidad, pero también es un Dios de misericordia. Entonces, aun cuando pecamos, tú y yo, ¿qué debemos hacer? ¿Confiar en qué? En su misericordia, que viene del gran amor que Dios nos tiene a usted y a mí. Amén, amén. Sabes, te voy a decir algo, que es lo importante cuando Dios nos hace sus hijos, que aunque fallamos, no dejamos de ser sus hijos. Amén. Ese Dios con nosotros, que aunque fallamos, aunque pecamos, siempre está dispuesto con los brazos de amor, esperando que usted y yo nos acerquemos donde Él está y le digamos: Padre, aquí vengo, Señor. Aquí vengo, Señor, con un corazón arrepentido delante de ti, Señor, y te confieso que anoche hice esto y esto, pero no quiero seguir así, Señor. No quiero seguir así. Ayúdame, Señor. Ayúdame, dame el poder para vencer, Señor. Restáurame. Restaura lo que el pecado hizo en mí, las marcas que el pecado dejó en mi vida. Señor, sáname. Restaura mi alma, Señor. Sana mis heridas, Señor. Sana mi alma, Señor. Sáname, Señor. Quiero que tú me sanes. Señor, restáurame y levántame. Y dice la palabra que cuando el hijo pródigo entró a la casa del padre, y el hijo dijo: Padre, él venía con un corazón arrepentido: he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice la palabra que el padre salió, ¿verdad? Lo estaba esperando con los brazos abiertos, y el padre lo abrazó, y el padre lo besó, y el padre ordenó una fiesta, y el padre mandó a buscar el mejor vestido, y el padre le puso un anillo en su mano, y el padre le puso un calzado nuevo, y el padre mandó a matar el becerro más gordo, porque ese su hijo que había estado muerto ha sido hallado, ha sido vuelto de nuevo a casa. Y el padre estaba allí restaurando al hijo, levantando al hijo, reafirmando su identidad de hijo, reafirmando su identidad de heredero. Ese es el Padre, ese es el amor del Padre. Y sé que muchos de los que están en este lugar quizás no tienen la mejor imagen de un padre. Quizás algunos ni siquiera conocieron a papá. Quizás a algunos les tocó un papá fuerte, de temperamento fuerte. Quizás algunos nunca han recibido un abrazo del papá. Quizás algunos nunca han tenido un beso en la frente de papá. Pero quiero decirte en este día, quiero decirte que eres un hijo de Dios y que tienes un Padre que te ama, y que tienes un Padre
que tiene sus brazos extendidos para abrazarte. Tienes un Padre en los cielos que quiere besar tu frente, que quiere tomar tu mano. Tienes un Padre en los cielos que te está confesando día y noche: este es mi hijo, este es mi hijo. Tienes un Padre en los cielos que le dice a los ángeles: el que está allá y vive en tal lugar, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Yo soy Semoa. Yo soy Semoa. Yo soy Semoa.